Hola, ¿cómo están? Soy Mari Tarkar y hoy vengo a hacer un análisis reacción de la canción Show de Ado. Sí, que me la pidieron muchísimo. Vamos a ver qué nos transmite después de la intro. Acordate que si después te gusta este tipo de contenido, podés suscribirte al canal. Allá vamos. 新曲です。聴いてください。Show! ¡Wow! Fíjense, acá les dejo, cómo ella ya con su voz de relato, con su voz hablada, nos dio una especie de mandato. ¿Están todos listos para el show? Ella lo que quiere es llamar nuestra atención. Es que estemos ahí, preparados para este show. ¡Ay, qué precioso ese lugar! Sigue hablando. Uy, un flip hizo. Fíjense, ahí otra vez. Puso distintos recursos vocales en las distintas formas de hablar, ¿no? Ok, de repente una declaración unilateral, escucha, listen, listo para el show. Y otra vez, inclínate. Lo dijo todo de una manera, con screams, hizo un, déjalo ir, con un flip. Un flip es como un coletazo. ¡Ah! Déjalo ir. Y hace, ¡ah! Muy puesto al servicio de lo que dice. Ella todo tiene que ver, hasta cuando habla, lo pone al servicio de su garganta, de su voz, todo tiene que ver con la voz. Como no se deja ver, como no podemos ver su lenguaje gestual, todo es la voz. ¡Wow! Muy maravilloso lo que hace Ado. Un poco oriental, así como... Y ahora... Dios mío, va muy rápido ella para mí, ¿eh? Sí. Ven a la cima, ven aquí, completa el bien, hey, fácilmente. Todo con su voz de relato, muy lindo, sí. Hasta ahora salió de su jaulita y todo lo que tiene que ver con lo visual es maravilloso. Es maravilloso. La apuesta visual que tiene esta besado es maravillosa. Es el mismo show, pero está poniendo todo lo visual, la apuesta visual, ¿no? Realmente. Increíble. Láser. Maneja muy bien las dinámicas. Ratatata, eso es como... A mí me da la impresión como que esta letra tiene que ver con como una llamada a la acción, ¿no? Una llamada a los oyentes a prepararse a que viene el show de Ado. Entonces es como que todo, y justo ese ratatata, me sonó como si fuera un redoblante. Ratatata, pónganse las pilas, diríamos acá. Nosotros decimos eso, ponete las pilas. Como ponete la energía encima porque viene mi show y yo soy lo más importante del mundo en este mundo porque estoy en el escenario. Una cosa así. Más por lo que dice la letra, ¿no? Juega con la idea de estar en el centro de atención, mostrando su talento y su capacidad para cautivar el público, porque Ado es eso. ¡Ay, Dios mío! Las transiciones que tiene con lo que tiene que ver con la voz, ¿no? De cabeza a pecho, de pecho a cabeza, de belting, y va de acá a una voz de cabeza, de belting a cabeza, de belting a cabeza. Lo hace con mucha facilidad porque ella es una equilibrista vocal, siempre estamos con esa cosa, ay, ¿ahora dónde pasará? Está muy bien sobre su belting y de pronto hace una scream. Es la gran equilibrista vocal, como digo yo, que nos tiene a todos con vértigo, es maravillosa. Pero
además tiene una maravillosa puesta visual esta vez. ¿Había anime? Eso me pareció. Ahora voy a mirar mejor. Sí. ¿Ven? No, 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 no. Vos no te esperás que haga eso. Obviamente nada que ver lo mío. Pero te quiero decir, vos de pronto no te esperás eso. Obviamente yo no sé qué es lo que dicen. Pero bueno, toca temas de autenticidad, de la lucha por mantenerse en la individualidad y el momento en que uno favorece tanto a la conformidad. Tratar de uno ser uno mismo, ¿no? No conformarse y ser más auténtico con uno. Y eso está buenísimo, está buenísimo. Otra vez el redolantes. Ratatata, ratatata. Ay, Dios mío, me encanta, me encanta. Tengo que hacer, ir fraccionando mucho porque esto tiene derechos de autor y muchísimo, muchísimo derecho de autor tiene, más por lo visual. Fíjese lo visual lo que es. El cambio, escuchen el cambio que hubo no es dinámica, sino de intencionalidad también, porque ahora se escucha algo mucho más oscuro de lo que veníamos viendo. Hay que ver la letra lo que dice, pero vamos a escuchar un poco más, a ver. Ay, hasta parecía como un asco, ¿no? Un asco de pronto que le dio. No sé qué pudo haber dicho. A ver, vamos a ver qué dice la letra, si hay alguna cosa que pudo haber sido. La guillotina saltando y brillando gloriosamente. Puede ser. No sé. A ver, ¿qué puede ser? Algo que ustedes me pueden dejar dicho que es la parte, porque muchas veces me lo han dicho. Después ustedes se dan cuenta, porque yo al estar en japonés es muy difícil para mí, pero tiene que ser algo que realmente haya oscurecido la letra. Venía todo, prepárense para mi show, que es lo más de lo más, y de pronto esto se oscureció. Trabajo duro y entusiasma, ay, 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 hablando con una lengua bifurcada, el jugo que hace que los ambiciosos sientan envidia, engañando, no puedo evitarlo, antes de que al karma me balancee, hablando con una lengua bifurcada. ¿Puede ser que sea eso? ¿Puede ser? Me lo pueden dejar en cajita de comentarios. Me vuelve loca esta mujer. Y ahora pasó a un súper rápido. Está rapidísimo. Parece que lo hubiesen puesto en velocidad ultra rápida. Es maravillosa esta mujer. ¡Ay, la puesta! Se mueve muy bien, ¿eh? Fíjese que esto es fuera de la jaula, ¿eh? No está encerradita. Justamente como ella quiere ser el centro de atención en este caso, está fuera de la jaula. La energía de la canción es muy contagiosa y tiene un ritmo que te invita a este movimiento, qué sé yo. Y es como que anima a todos los oyentes a desafiar, a tomar el control de su propia vida y de su propio show, ¿no? Porque obviamente nosotros no vivimos en un show, pero ella está en un show, pero nosotros sería nuestra propia vida. Y salió de la jaula, está fuera de la jaula para mostrarnos eso. Qué interesante. Susurro y voz de soplido. Esta mujer, voz de soplido, voz de susurro, y ahora está en su voz de relato. Comienza de nuevo el estribillo. Yo creo que esto es un himno para aquellos que quieren destacarse, quieren ser recordados, no solo en el escenario. Yo creo que en todos los aspectos de la vida. Yo creo que ella hizo una canción para aquellos que quieren ser escuchados. Scream, tremendo scream.
el show de láser que hace el escenario y la gente con todos sus cositos. Le digo cositos porque no sé cómo se llaman. También podrían dejar, si tienen algún nombre, todos los farolitos, no sé cómo se les llamará a los artefactos que le dan al público. ¡Wow! ¡Qué lindo! Los animé. Ahora está dentro de la jaula. Ahí hay como una... Eso es muy moderno. O sea, mezcla también sonidos muy actuales. Es una canción muy actual. Muy... ¡Wow! ¡Qué final! ¡Qué final! A ver si quedó... No, no quedó... Sí, quedó ahí un poquito, pero no se ve mucho. Vamos a darle un enorme aplauso. En la jaula, todo azul, azul, ilusión, azul, esperanzador. Bueno, el verde es esperanza, el azul es como ilusión, acá le decimos más bien. Qué maravilloso. Ado, como siempre, mostrando esa cosa tan versátil, tan versátil que puede ir de una punta a la otra, tan vertiginosa, que nos tiene todos así, ¿qué va a ser? Y esta vez fue una canción muy que nos invita al show, pero nos deja un mensaje muy bonito, que cada uno tenga el control de su propia autenticidad y de no dejar de cumplir lo que uno, o sea, de su propia, de tratar de cumplir con su propio destino, como quien diría, que no deje de cumplir su propio sueño, que cada uno tiene un show dentro suyo. Esa es mi libre interpretación, por lo menos, ¿no? Que uno no deje de ser el centro cuando debe ser. Que cada uno lo debe ser, que cada uno puede hacer su propio show. Bueno, me encantó, espero que les haya gustado la reacción. Si es así, acá les dejo mis links por si tienen ganas de ayudar al canal. Pero lo más importante es que se suscriban. Suscríbete, hazme un tuki en suscripción para que yo pueda seguir haciendo este tipo de reacción. Y bueno, te dejo todo mi cariño, todo mi amor y hasta la próxima reacción. Espero que te haya encantado. Chao, chao.